utilizamos las losas en dos direcciones. Serían la losa 2, 4, 7, 8 y 3. Muchísimo. La losa 3 creo que fue la que mostró no, la losa 2 creo que fue la que mostró muchas cosas y nos mostró nomás que las otras eran más sencillas. Pero la 2 Genial, genial. ¿Y les quedó alguna duda de algo de lo que él haya mostrado? Sería interesante que podamos disipar cualquier duda antes de continuar. Sí, eso es cierto. A medida que vayan resolviendo, siempre aparecen las dudas, ¿verdad? Y eso con el TP también vamos a ayudar a disipar. Bueno, podemos ir empezando. ¿Les mostró? ¿Ustedes saben? Dale, genial, bueno, vamos a empezar. Les mostró acerca del peso propio de la hormigón. ¿Ya saben cuánto es el peso propio de la hormigón? ¿Alguien? ¿25 qué? ¿Y si les pido en kilos por metro cúbico? Primer error no es metro cuadrado, metro cúbico, peso específico. Dos 2.500 kilos metro cúbico. ¿Cuántos kilos son un kilonewton? Bueno, vamos a hacer menos físicos y más ingenieriles. Un kilonewton son 100 kilos. A mí siempre me gusta empezar la clase de análisis de cargas hablando de cuánto, o sea, hablando en kilos y kilonewtons, ¿verdad? Si bien el sistema internacional nosotros manejamos súper bien los kilonewtons y sus derivados, si yo te digo, tráeme un kilonewton de pan, ¿verdad? Vamos a saber cuánto traerme. O vamos a tener que sacar la calculadora para hacer las conversiones y saber cuánto eso es en kilo, en gramo, lo que sea. No, vamos a usar 9,81, vamos a usar 10. El curso básico número 9,81. Ahora ya, por simplicidad, usamos 10, ¿sí? Bueno, no importa, nos estamos dividiendo un poco. Pero bueno, la idea es un kilonewton, 100 kilos. Podemos quedarnos con eso. ¿Y qué peso a ustedes, o sea, qué les parece a ustedes que en nuestra vida cotidiana tiene 100 kilos? Nadie. ¿Qué pasó, profe? Yo les decía, ahí está, que un kilonewton son 100 kilogramos, ¿verdad? Y que en nuestra vida cotidiana son 100 kilogramos, o sea, cómo nosotros magnificamos 100 kilogramos, ¿verdad? Y ahí dice Sergio, 2 bolsas de cemento, espectacular, cada bolsa tiene 50, ¿verdad? Entonces ya nos hacemos una magnitud de qué tan pesado son 100 kilos y qué tan pesado es un kilonewton, ¿verdad? Bueno, ya se repite la pregunta. Bueno, también podemos decir una persona con un peso interesante, ¿verdad? 100 kilos. O una persona con un peso menos interesante, ya tengo un tío kilonewton. Sí, todos tenemos un tío kilonewton. O una persona de menos peso con sus herramientas. El hombre que viene a arreglar el aire y no sé, trae herramientas pesadas, lo que sea. Ay, sí, disculpen. Gracias, Lisandri.
Bueno, creo que ya empezó a grabar. Bueno, la idea era nada más magnificar y traer un poco a la realidad cuánto es un kilonewton. Y habíamos hablado de el peso específico del hormigón, que era 2.500 kilos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 25 kilonewton. ¿Viste? Ahí no entra, por ejemplo, 9.800 ni nada. Y lo que yo les quiero mostrar un segundito. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí. Me sale un mensaje de que debido a un problema técnico se le va a sacar a María Paz cuando se empiece a reunir, a grabar. ¿Por qué María Paz? No sé por qué pasa esto, no me pasó. Se conectan más por la profe. Pero vos estás de tu mail institucional, ¿verdad? Sacrificio, no. ¿Qué le doy? Porque si le doy a iniciar de todas formas y le saca, vas a poder entrar otra vez, María Paz. Ella va a poder entrar otra vez, profe. Dale, cualquier cosa me avisan si no puede. Pobre. Bueno, ahí me dice que salió. Ojalá que no haya salido el control. Pobre, encima estaba participando. Bueno, ¿en qué nos quedamos? El peso. Perdón, no avanzamos. En el peso específico del hormigón. Quiero Ahí ya no la presentar- profe. Genial, gracias. Gracias por avisarme también. Si ya le conocen a nuestra norma española, que es la EHE. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, esta es la EHE 08, lo que estamos utilizando. En el capítulo 3 de acciones, acá nos habla, yo le busqué en maya porque no iba a estar buscando. Valores característicos de las acciones permanentes, ¿verdad? Ya les habló el Inge Pedro sobre que nosotros diferenciamos las acciones en permanentes y variables, ¿verdad? El peso propio claramente es una carga permanente, ¿verdad? Que va a estar siempre. Entonces, nuestra propia norma es que nos dice que el hormigón armado y el pretensado vamos a considerar 2.500 kilos por metro cúbico. ¿Esto por qué les muestro? Porque, bueno, no es un valor que tengamos que saber sí o sí. Con el uso seguramente vamos a saber, pero si alguna vez nos perdemos, acá está, ¿verdad? Y también les mostró el Inge Pedro de dónde salen los valores de la sobrecarga. Hablaron de las sobrecargas. Específicamente de dónde sale, nos mostró nomás, pero no dijo de dónde sale. Genial, genial. Bueno, está bien. Quedamos que ya enviamos. Bueno, este es el código técnico de la edificación. Se le llama CTE, normalmente. La EHE, cuando habla de las combinaciones, en algún momento dice que, bueno, tomen los valores indicados por el código técnico de la edificación, ¿verdad? Este es el documento básico, por eso se llama DB, y seguridad estructural es la SE, y acciones en la edificación es la AE. O sea, tiene muchos capitulitos, digamos, ¿verdad? Bueno, en el capítulo de acciones de la edificación es donde nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Acá habla de las acciones permanentes, habla de las acciones variables, y acá nos menciona sobre las sobrecargas de uso, y como esta es la norma, acá es donde nosotros, por ejemplo, para una zona de uso residencial, entiéndase casitas, para departamentos, viviendas, zonas de habitaciones en hospitales, hoteles, carga uniforme 2 kilonewton metro cuadrado. ¿Eso cuántas personas por metro cuadrado son, me pueden decir? ¿Cuántas personas por metro cuadrado son 2 kilonewtons por metro cuadrado? 2 horitas. 4 por ahí, profe. Bueno, sí, de 2 a 4, ¿verdad? Dependiendo de la complexión, llamémosle. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto?
nosotros decimos, bueno, en nuestra casa, ya vieron ustedes, dependiendo del espesor de la losa, tiene su peso propio, ¿verdad? Todo el contrapiso, carpeta y piso que le pongamos encima también es peso permanente, ¿verdad? Cielo raso, lo que usted quiera. Y aparte nosotros le ponemos una sobrecarga porque nosotros sabemos que esa losa no va a tener solamente piso el resto de su vida, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, van a haber 2 gorditos por cada metro cuadrado de la habitación, ¿verdad? O 4 personas delgaditas, ¿verdad? En cada metro cuadrado. Y realmente parece muchísimo, digo así, bueno, super fiesta puedes hacer en tu casa y tu losa va a aguantar, ¿verdad? Pero bueno, no, nuestra habitación, espacio, lo que sea haya encima de nuestra losa, no va a tener solamente personas, ¿verdad? Va a tener muebles, va a tener estantes, librerías, libreros, todas las cosas que nosotros le podamos cargar a nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros suponemos un valor tirando por lo alto para, bueno, dimensionar para eso nuestra losa, ¿verdad? Y ven acá, por ejemplo, zonas de acceso al público, zonas sin obstáculos que impiden el libre movimiento como vestíbulos de edificios públicos, ¿verdad? De repente hay una manifestación y, bueno, probablemente haya más de 2 personas por metro cuadrado, o lo que sea, ¿verdad? Un sitio muy concurrido, pasa mucha gente, se aglomera mucha gente, ¿verdad? Entonces nos dice 5 kilómetros por metro cuadrado, o sea, ahí sí son 5 gorditos por metro cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, estamos previendo casos excepcionales y casos en el que, bueno, no puede venir media ciudadanía a manifestarse si se cae el edificio, ¿verdad? Eso va a ser terrible. Entonces, dependiendo del uso, dependiendo de la importancia de la edificación o de la probabilidad de que se aglomere, o sea, en el vestíbulo de un edificio público vos tenés muchísima más probabilidad de aglomerar gente que en tu habitación, ¿verdad? O en tu baño, con él. Entonces, dependiendo de la importancia, la norma o un grupo de personas ya se juntó, pensó y definieron estos valores como para que nosotros con cierta seguridad podamos dimensionar con esta carga y tener la tranquilidad de que nuestra losa va a poder aguantar todo lo que se le cargue encima, ¿verdad? O una carga razonable encima, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Profe, ¿puedo poner un Sí. más grande? Sí, perdón. Así. Mejor. Y también, por ejemplo, para estacionamientos, para supermercados, que bueno, sabemos que no es solo gente, tenés góndolas, tenés depósitos, tenés... bueno, para los techos, por ejemplo, vos podés decir, bueno, nunca se va a subir nadie a mi techo, pero si es plano, tenés que estar seguro de que alguien se va a subir algún día, ¿verdad? Aunque sea el que vaya a reparar tu gotera, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, si tu techo, si es muy inclinado, por ejemplo, mayor a 40 grados, es muchísimo mayor que un techo de tejas, ¿verdad? O sea, la inclinación de un techo de tejas es 30%, creo que son 15 grados más o menos. Esto es mucho más. Entonces, en teoría no podría escalar nadie ahí, ¿verdad? O no podría haber aglomeración. Entonces, en esos casos únicamente te dice que puedes no considerar una carga uniforme. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ahí había una carga entre paréntesis, ¿qué era eso? Acá dice, deben de componerse en 2 cargas concentradas, 10 separadas de 3 y 1.8, es porque son vehículos. Y o sea, es una aclaración hermana acá. Se refiere a proyección horizontal de la superficie, por ejemplo, porque te está hablando de superficie inclinada. El tuyo está más actualizado, me decís. ¿Qué cuál? Vamos. Este documento es 2009 por ahí. Bueno, ¿recuerdan que en la primera clase habíamos hablado de que también hay otras normas en el mundo, ¿verdad? Que esta es la española, el de la B es el mismo. Debería ser el mismo. Debería ser el mismo. Puedo verificar, pues, sí, me parece. Bueno, pero habíamos hablado de que la ACI, por ejemplo, también tiene su norma, o sea, los estadounidenses tienen su norma y ellos hacen referencia a una CTE, que no me acuerdo cómo se llama, y en la Argentina, por ejemplo, tienen su norma CIRSOC y ellos tienen esto, ¿verdad? Es su reglamento CIRSOC 101
de cargas permanentes sobre cargas de diseño, ¿verdad? A mí también me gusta usar bastante esta. Bueno, depende siempre de la norma con la que estén calculando, pero ¿por qué les quiero mostrar esto? Bueno, porque de repente es un poco más detallado. Como les digo, depende de la norma con la que estén calculando, pero a veces, si en esta tablita, que es bastante reducida, no encontramos lo que queremos, tenemos dudas de si estamos en una clasificación o en la otra, bueno, podemos consultar otras normativas a ver qué piden, ¿verdad? Y acá tenemos mucho más, ¿verdad? Acá tenemos muchísimo más destinos, depósitos, lo que sea, ¿verdad? Y también algo con toda esta norma, sí, esto es todo informativo, ¿verdad? Es esta parte en la que habla de cargas permanentes. Y tiene, por ejemplo, pesos de cielo raso, ¿verdad? Cielo raso, ¿cuánto pesa más o menos por metro cuadrado? Las chapas, ¿cuánto pesan más o menos? Porque realmente no vamos a saber cuánto pesan todos los materiales. No siempre vamos a tener las fichas técnicas. No siempre cuando estamos construyendo, el dueño ya sabe con qué va a construir. Entonces, acá podemos encontrar muchas referencias, ¿verdad? Lo mismo acá, hormigón armado 25 kilómetros metro cúbico, que es exactamente lo que nos dice nuestra norma que consideremos por hormigón. Entonces todo esto es donde podemos ir consiguiendo nuestros valores de carga. Y en nuestra normativa, para las combinaciones, acá está el cuadrito. Bueno, hacemos. Bueno, les mostró el profe que todas las cargas permanentes multiplicamos. Esa norma está en el... Te voy a confirmar, Paz. La verdad que no sé si están ahora y si están disponibles. Gracias, Acosta. Porque como les dije hace rato, a mí se me perdió todo el aula virtual. No sé cómo está ahora mismo. Gracias a Leo que les contestan. Bueno, les mostró el profe que las cargas permanentes se multiplican por 1,35 y que las cargas variables se multiplican por 1,5. Es fácil recordar cuál es para cuál. Si pensamos, bueno, las permanentes nosotros podemos calcular con mayor certidumbre, digamos, ¿verdad? O sea, el piso, difícilmente cambiemos de piso, ¿verdad? Nuestra losa no va a cambiar de espesor en su vida útil, o lo ideal sería que no, ¿verdad? Nuestro cielo raso, bueno, capaz cambiemos, pero es un poco difícil, ¿verdad? O sea, las cargas permanentes es más probable que siempre sean permanentes, ¿verdad? O sea, que no cambiemos demasiado nuestra estructura, ¿verdad? Entonces su coeficiente de mayoración es un poco menor que el que le damos a las cargas variables, porque bueno, dijimos que es algo que no podemos prever cuántas personas van a ver, no podemos prever cuántos libros quiere acumular una persona en su pieza para saber cuánta carga va a soportar esa habitación, ¿verdad? Entonces es algo mucho más variable, es mucho menos predecible, entonces le damos un coeficiente de mayoración mayor, para la redundancia. Entonces me solía facilitar el hecho de relacionar de esa forma, ¿verdad? Si a alguno le sirve. Y bueno, hablado de todo eso, ¿alguna duda? No sé si hay. Podemos volver a nuestro ejercicio. Bueno, dijimos que vamos a empezar con las losas en una dirección. Para eso podemos empezar con la hermosa clase que me prestó el de Pedro. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ya hablaron seguramente en todas las otras clases que ya tuvieron antes que esta, de las clasificaciones de losas en dos y una dirección, ¿verdad? La principal característica de las de una dirección era que su deformación era solamente en este sentido, ¿verdad? O sea, en el otro sentido, esta es muy pronunciada porque no tiene luego apoyo acá, o sea, no tiene luego viga. Si tuviese una viga, este punto, puedo pintarle para que se me vea. No tengo pincel. Ahí está. Este punto no bajaría tanto
si es que tuviésemos una viga, ¿verdad? Pero la idea es esta, ¿verdad? O sea, esta es la deformación tipo cilíndrica que tienen las losas en una dirección. Entonces, lo que sucede acá es que igual si hubiese acá una viga o si hubiese acá otra viga, estas dos no van a recibir la misma proporción o la misma intensidad de carga que están recibiendo estas otras, que voy a pintar en otro colorcito, que son estas de acá, que son las de la dirección de carga. Entonces nosotros no podemos hacer como en la losa en dos direcciones y decir, bueno, toda la carga que hay se divide en toda la superficie y se va para todas las losas prácticamente, para todas las vigas de apoyo prácticamente igual. Nosotros tenemos que definir en nuestra losa, bueno, yo no sé cómo les mostró esta partecita del link de Pedro, pero nosotros cuando calculamos las losas en dos direcciones, Sí, control. ¿cómo? Sí, bueno, igual voy a hacer más un pequeño refresh para explicar mi punto. Nosotros partimos. Losa en una dirección no mostró lo. O sea, mostró solamente eso. Bueno, genial, gracias. Esta, vamos a poner que una de dos direcciones, ¿verdad? L y L, que son iguales. Nosotros estamos analizando franjas de 1 metro de ancho. Esto tiene 1 metro y esto tiene, bueno, a mí nunca me sale la llave, perdón. Así no vaya, voy a contar uno. Este tiene 1 metro y esto tiene 1 metro, ¿verdad? Nosotros analizamos el momento, o sea, las condiciones de apoyo, por ejemplo, de esta y las condiciones de apoyo de esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Más o menos de eso. Hablamos en algún momento. Bueno, no importa. Lo que pasa es con estas de una dirección, que son así, alargadas. Bueno, nosotros vamos a tomar solamente esta franja, pero no va a ser de solamente 1 metro lo que vamos a analizar, porque si nosotros tenemos una pared como esta rosada que estamos viendo, no se va a distribuir en solamente 1 metro. Pero si nosotros tenemos una losa así de larga y tenemos una losa que apenas resultó ser de una dirección, y nosotros tenemos una pared acá, perdón por el dibujo, siento que no es lo mismo esto que un pizarrón de verdad. Bueno, acá nosotros tenemos una superficie de distribución de cargas. Si pinto en amarillo seguro no ven. Tenemos un ancho de distribución de cargas mucho mayor que el que tendríamos acá. Esta es un área muy pequeñita, ¿verdad? Esto va a ser un área mucho más grande por la geometría de la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos este ancho? Nosotros decimos que si esta es la luz menor, esto va a ser 2/3 de la luz menor. O sea, hubo mucha gente que durante toda su vida hizo un montón de ejercicios y determinó que es prudente considerar o que hay una distribución de ese esfuerzo dentro de los en una franja igual a 2/3 de la luz menor. Entonces, dicho esto, definida esta franja, nuestro análisis no va a ser tan diferente a lo que ya hicimos con la de dos direcciones. O sea, básicamente nosotros vamos a decir, esta carga que tenemos acá vamos a distribuir en esta pequeña franja de 2/3 de luz mayor, y eso vamos a analizar. ¿Y cómo va a ser nuestro esquema estructural? A ver si puedo borrar todo esto y hacer bien. Bueno, esta viga que tiene una mampostería paralela a su luz menor, vamos a decir que está apoyada a sus dos lados, así como esta que está apoyada en dos vigas. Nosotros vamos a esquematizar de esta forma. Tiene una carga distribuida que vamos a llamar Q, y esta viga va a ser de un ancho igual a 2/3 de luz menor. ¿Cómo determinamos esa carga Q? Voy a dibujar otra vez porque me interesa tener esta franjita. Bueno, entonces Q, ustedes ya, ¿cómo determinamos el peso de esa pared?
Ustedes ya dieron eso más temprano. ¿Me dicen? Volumen por peso específico. Así mismo. Y entonces, ¿cómo definimos nuestro volumen? A partir del espesor por el largo, que nuestro largo va a ser este, o sea, igual en este dibujo a la luz menor. Luz le voy a poner longitud de pared, lo que sea, por la altura de la pared de la mampostería, voy a poner, por el gamma de la mampostería. ¿Y esto en qué área vamos a dividir? El área. Sí, en esta franjita que acabamos Perdón, la longitud sería. sí mismo sería nuestra longitud menor por este ancho pequeñito que es 2/3 de longitud menor. Entonces, bueno, ahí nos va a quedar finalmente nuestra carga en kilonewton por metro, que es una carga lineal, ¿verdad? Porque esto está sobre el metro cúbico, entonces se va con estos tres y este metro que viene abajo viene a ser este. Yo no sé si se ve luego mi cursor, ¿se ve el cursor, verdad? Sí se ve. Sí, profe. Gracias. Volumen por PE, dice lo así mismo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos este caso? Tenemos una paredcita que tiene una L1, tenemos una paredcita que tiene una L2 y ni siquiera llegan al borde de la losa. Bueno, este tiene también su H1, este tiene también su H2. Entonces nosotros siempre, toda la carga que tengamos acá vamos a distribuir. ¿Alguien iba a hablar? Vamos a distribuir en nuestro ancho de 2/3 de luz menor, siendo esta nuestra luz menor. Entonces aquí nuestra carga Q va a ser tranquilamente nuestro espesor 1, por nuestra altura 1, por nuestra longitud 1, más nuestro espesor 2, porque puede ser también que ni siquiera sean del mismo espesor, ¿verdad? Por nuestra altura 2, por nuestra longitud 2, y todo ese volumen pared 1, volumen de pared 2, vamos a multiplicar por nuestro gamma de mampostería. ¿Y esto sobre qué dividimos? Longitud menor por 2/3 de longitud menor. Perfecto, así mismo. Y esto nos vuelve a salir en kilonewton por metro. Hablaron con el Inge Pedro del peso de la mampostería. Ya me explicaron hace rato súper bien sobre el peso específico del hormigón. Hablamos del peso específico de la mampostería. Había dicho Pensé que era que 16. incluía ya el reboque y eso. Bueno, dijo. Sí, genial, así mismo. Lo que nosotros siempre tenemos que ver es si nuestra mampostería es, por ejemplo, de ladrillo macizo, si es de ladrillo hueco, si es de ladrillo prensado. ¿Conocen el prensado? Si es, puede ser hasta de Durlock, puede ser de vidrio. Él nos mencionó dos ejemplos. Nos dijo que si era mampostería común era 15 y si era hueco era 12. Sí, bueno, normalmente consideramos 16. Eso, 16. Perdón. Se colgó. Esto considerábamos 16 kilómetros metro cúbico y esto considerábamos 12 kilómetros metro cúbico. El prensado, la verdad que no tengo idea. El Durlock, la verdad que es súper liviano. Sí, 16, genial. Creo que está así por los 0,5 por kilómetro metro cúbico aproximadamente. Y el hidreo, aunque no creamos, pesa lo mismo que el hormigón. El problema del vidrio es que se usan espesores muy chiquititos, 10 milímetros. Entonces termina pesando un poquito otra vez, ¿verdad? Pero si queremos hacer vidrio triple, doble, laminado, lo que sea, suele tener un peso interesante, ¿verdad? Aunque igual nunca tanto como una pared. ¿Alguna duda por acá? No, profe. ¿Cómo era la fórmula anterior? De cuando teníamos una sola mampostería, ¿verdad? Era lo mismo, o sea, era el volumen, el espesor de la pared
0,15, 0,20, lo que sea, la longitud, que en este caso del dibujo, LM es L menor, así es, LM es L menor siempre. En este caso, por ejemplo, la longitud era igual a L menor, pero podría haber sido la mitad nomás. La altura de nuestra mampostería, si esta mampostería, por ejemplo, hubiera sido... me sale por así. Hubiera sido, por ejemplo, de esta forma, cuando tenemos ¿cómo te voy a decir? Mamposterías con techo, nosotros podemos tranquilamente tomar el H media y hacer otra vez una carga distribuida. A ver, estoy leyendo. Si dije, mil disculpas, porque la verdad que LM no es, siempre es la luz menor. Cuando nosotros trabajamos en losa en una dirección, realmente nuestra carga siempre va a viajar en el sentido de la luz menor. La luz mayor ya no hace mucha diferencia, digamos. Eso podíamos ver acá. O sea, ok. Esta luz que tenga acá no va a interferir o no va a hacer gran diferencia. Si es un poco más corta o un poco más larga, porque la losa se va a seguir deformando de esta forma. Entonces, su momento principal siempre va a ser en esta luz más chiquita. Y... profe, no es que realmente nosotros lo analizamos, consideramos como 1 metro de ancho y vamos a considerar como un elemento 2D nomás. Por eso termina siendo kilonewton metro. O sea, si nosotros, si bien distribuimos en 2/3, nuestro análisis va a ser, a ver si me sale algo, como si fuera algo de 1 metro de ancho. Porque nuestros momentos después siempre son kilonewton por metro sobre metro, ¿verdad? Por cada metro de ancho vos tenés ese momento. Yo creo que cuando lleguemos a algún momento vamos a entender un poquito más esta parte, perdón. Pero sí, vamos a analizar como si fuera algo en 2D hermoso. ¿Se entiende más o menos, Enrique? Difícilmente en Manduá, ahí tenés precios. Y el peso específico, o sea, en Manduá vos vas a tener quien te vende el ladrillo y le vas a llamar y te va a decir el peso específico de su ladrillo, ¿verdad? Pero a vos lo que te interesa es el ladrillo con la mezcla, con el reboque, con reboque a 2 caras, y así. De repente te puedes hacer un análisis minucioso de todos los elementos, ¿verdad? Pero puedo meterle el matado en 16 y ya sabes que estás medio seguro. Bueno, habíamos hablado también, bueno, esto es lo que quería mostrar, era el esquema, así como hicimos acá, lo que es la distribución de Q. Dime. ¿Qué pasó con la distribución? Es exactamente eso iba a hacer ahora mismo voy a hacer esa cosa. Pero gracias. Nosotros acá podemos hacer caso 1, tenemos una carga de esta forma y una carga más chiquitita por acá, pero nosotros sabemos por resistencia y superposición de cargas y todo que una carga en promedio de esto, o sea, proporcional a las longitudes que tiene, es lo mismo, no va a crear el mismo momento mayor, ¿verdad? O sea, el momento máximo va a ser igual. Entonces, por eso, nosotros podemos resolver esto, en primer caso, pero la fórmula del momento de eso va a ser un poco más complicada que hacer directamente el QL cuadrado sobre 8, que ya conocemos para este, ¿verdad? Y ahí vuelvo al punto de que la parte física y exacta ya se quedó en cursos básicos, ¿verdad? Y yo sé que de repente así, hasta
el tercer decimal queremos ser precisos ahora. Pero vamos a recordar la parte que vimos al principio de la clase, ¿verdad? Nosotros asumimos un peso propio que, bueno, puede estar correcto, ¿verdad? Asumimos una sobrecarga de uso que es meramente suposición, ¿verdad? Que no sabemos si algún día se va a alcanzar, no sabemos si algún día se va a superar, ¿verdad? Y otra vez a esa carga nosotros le multiplicamos por un coeficiente de probabilidad de que se combinen de esa forma, ¿verdad? Entonces estamos ya ahora mismo sentados sobre un montón de probabilidades, un montón de suposiciones, ¿verdad? Que entre que si hago el momento de esta forma y me sale 2 decimales más grande o 0,02 unidades más grande que este, realmente no hay diferencia, ¿verdad? Y probablemente cuando lleguemos al armado termine siendo lo mismo para un caso o el otro, porque acuérdense que nosotros todo se va redondeando, o sea, una enorme bola de redondeos hasta llegar a la armadura, y la armadura otra vez, voy a hacer así tipo un pequeño adelanto, pero nosotros vamos a ir disponiendo armaduras y nosotros vamos a indicar qué diámetros son y qué separación tienen, ¿verdad? Y esta separación siempre va a ser de 1 centímetro, cada 10, cada 11, cada 12, ¿verdad? No le vamos a decir nunca al obrero, poneme cada 11,75 centímetros, ¿verdad? Imposible, no va a ser nomás cada 12 o cada 11, ¿verdad? No hay forma de medir, no es práctico, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez toda nuestra bola de redondeo termina en que otra vez volvemos a redondear esto y siempre tratando de tener más acero del que estás calculando, ¿verdad? Entonces, con eso no les estoy diciendo hagan cualquier cosa, ¿verdad? Solamente les digo, no se preocupen si de repente hay algunas décimas de variación entre calcular de la forma exacta y precisa y calcular de la forma simplificada, digamos. ¿Se entiende más o menos eso? Genial, genial. Bueno, volviendo, o sea, siguiendo por nuestro punto, eso era esto también, de la mampostería. De esta mampostería no vamos a hacer un diagrama de esfuerzo triangular, o sea, un diagrama de carga triangular y después ni siquiera sabemos la fórmula del momento para calcular esto y nos enredamos en la vida. Podemos decir, bueno, este pedacito de mampostería acá, este pedacito de mampostería acá, al final es la misma carga, al final el armado va a terminar siendo lo mismo, ¿verdad? Porque al final esta losa vamos a armar de forma, o sea, toda la losa va a tener el mismo armado, no es que esta parte vamos a armar más que esta, ¿verdad? A menos que no sé, sea demasiado abismal la diferencia y te cueste un ojo de la cara, ¿verdad? Pero normalmente eso no va a pasar. Entonces, igualás, equilibrás y todo el mundo tiene la vida más fácil. Bueno, siguiendo con nuestra mampostería, ¿qué pasa si ahora está paralela a la luz mayor, o lo que lo mismo perpendicular a la luz menor? Nosotros dijimos que nuestro esquema estructural era una viga con sus apoyos. Si esto está en el medio, nosotros vamos a representar de esta forma, ¿sí? Ahora sí nosotros vamos a considerar nomás 1 metro acá, ¿verdad? Porque realmente este ancho que tomemos siempre va a ser el mismo ancho de la pared. Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a tener 2 metros de ancho para distribuir, vamos a tener 2 metros de pared, ¿verdad? Al final vamos a tener la misma carga que si tomamos 1 metro, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, nosotros vamos a calcular como una puntual y esta P va a ser... ¿Alguien tiene idea de cuánto va a ser esta carga P? Y No, no, eso el es precio de la mampostería primero. Así Gama mismo. por volumen y eso. Así mismo va a ser nuestro espesor por nuestra longitud, que nosotros ya sabemos que va a ser 1 metro, pero porque estamos agarrando, a propósito de 1 metro, estamos agarrando la altura y estamos agarrando nuestro gama, ¿verdad? Nosotros podemos obviar nomás ya esto, ¿verdad? Porque estamos considerando para 1 metro de ancho. Y bueno, gama de mampostería. Bueno, y finalmente esto termina siendo para nosotros
una carga, digámosle que puntual, ¿verdad? Porque como dijimos, un análisis en 2D, vamos a asimilar como si fuera que esto tiene una profundidad de 1 metro. Entonces, tranquilamente nuestro diagrama va a ser el que ya conocemos. L sobre 4 me parece que ahora me corrigen si no era así. ¿Y qué pasa si esta pared está acá? Aquí. Está no en el medio. Y bueno, vamos a tener que definir esta distancia y vamos a ver. Al final, el Jiménez Montoya están formuladas todas estas cosas. Entonces, bueno, me parece que dependía de si era A, era B y sacábamos cuánto valía nuestro momento. Y dependiendo de las condiciones, yo también, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, yo no tengo un color rosado, yo agarré este rojo. Yo tengo acá una pared así. Perdón, no me salen las líneas rectas, no se habrán dado cuenta. ¿Alguien me dice? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué se le ocurre hacer? Tengo una pared paralela y una pared vertical. Superposición. Así mismo, vamos a tener una puntual y una distribuida. Así es, vamos a terminar teniendo una carga que nos genere un momento y a ese momento le vamos a tener que sumar lo que nos genere la otra carga. Okay. Momento 1, momento 2, sumamos, momento final. ¿Qué pasa si esta longitud es mucho mayor que el M-Mensis y pasa a la otra losa? Ya el problema de la otra losa. Esa era tu pregunta, Juan. En realidad, profe, ¿viste el dibujo, por ejemplo, que estás teniendo, de donde dibujaste? Como que sobresale mucho esa mampostería de la región de luz menor. Y sobresalía mucho, ya sea perpendicular o paralelamente. Vos movés según como quieras. Yo, por ejemplo, si tengo mi pared acá, voy a agarrar ahora acá mi ancho. Voy a tratar de centrarme. A veces pasa que no sé, yo tengo una losa y tengo una pared acá para entrar al dormitorio, tengo una paredcita acá para la entrada del baño. Dios mío, prometo algún día aprender a escribir con esto. No sé, famoso venir acá, por acá entrar al baño, acá entrar a una habitación y acá entrar a la otra habitación. Esa es una disposición bastante similar, o sea, bastante común, digamos. Y bueno, después de tener una pared no perpendicular a cualquiera de las veces de la losa. Descompones. O, bueno, espera, voy a llegar. Bueno, y dependiendo de qué tan grande es tu LM, vos podés tratar de poner así tu ancho. Si podés hacer que las dos paredes entren en un ancho, ahí sí que tenés de 2/3. 2/3 de luz menor. Si podés hacer que en una misma franja te entren las dos paredes paralelas, ahí tenés la peor condición de todas las condiciones y bueno, dimensionás con ese y más que eso no va a tener nunca, ¿verdad? Y lo que me dijo Juan José, para que voy a dibujar otra lucita. Si por ejemplo tengo una pared así, ay, bueno, no tan fea. Una pared inclinada. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien cómo lo haría? Inclinas tu losa.
proyectar. Llorar. Con eso lloraría. Las cargas distribuidas perpendiculares. Bueno, yo creo, y van a escuchar muchas veces que les digo eso, no hay una sola solución, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi 2/3 de M es justito así? Bueno, y ahí calculo con esta L inclinada y se acabó el tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi pared es ligeramente inclinada nomás? Ay, que quería rojito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de ser así paralela a la luz menor, es así chiquitito, nomás se inclina? O es curva, poner. Okay. Bueno, si es un poquito inclinada nomás, hasta puedes considerar más ya que igual a LM, ¿verdad? O sea, como te digo, depende demasiado del caso en el que estés, ¿verdad? Si es justo 45, yo creo que haría esto en otra. Y me dijiste hace rato, ¿qué pasa si sobresale, si es más que 2/3? Y bueno, y consideras los 2/3 nomás. Si esto, por ejemplo, hubiera continuado así, bueno, y consideras esta parte nomás para tu dimensionamiento, lo que entra en los 2/3, calculas con esta L. Realmente hay muchas formas de resolver, y como les dije, probablemente resolver de una u otra forma nos conduzca a la misma solución. Así que pared circular. Y calculamos el volumen más y distribuimos. Sencillo, pueden hacer en forma de estrella también si quieren. Igual, distribuimos los 2/3 y se acabó. Bueno. ¿Alguna duda aquí? ¿Viste en tu ejemplo anterior, el que está arriba? O dijiste que si... No, en la siguiente página. Ese. O dijiste, no me quedó muy claro, cuando, si las dos mamposterías o si todas las mamposterías te entran dentro de los 2/3 de luz menor, dijiste que era la condición más desfavorable, puede ser. Eso es lo que no me quedó muy claro. Sí, voy a tratar de hacer un dibujito un poco más churrito. Voy a hacerlo en otra página. Tenme paciencia. Algún día me van a salir las líneas rectas. Bueno, esto era ahora. Yo, por ejemplo, puedo... Nadie dice que mis 2/3, mi mampostería tiene que estar centrada en los 2/3, ¿verdad? O sea, es lo más lógico pensar. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer así, por ejemplo, tomar mis 2/3 si quiero, ¿verdad? Entonces va a entrar esta pared y este chiquitito nada más. O puedo considerar así, por ejemplo, mis 2/3. Acá yo tengo mucha más pared. O si, por ejemplo, acá tengo una pared otra vez en el medio, ponerle, no sé. En vez de considerar así, si consideras que el ancho, o sea, que las dos paredes te caigan dentro de ese ancho, acá vos tenés la mayor de las cargas. O sea, la carga dentro de este ancho verde va a ser mayor que dentro de este ancho amarillo. ¿Me explico? Yo creo que eso que si tenías, por ejemplo, más de una mampostería, vos harías algo como analizar dos franjas, por ejemplo, pero analizarla más temporal, ¿no? ¿Verdad? Así mismo. Si, por ejemplo, yo analizo ahora esta franja verde, la franja verde, tengo esta mampostería larga, esta perpendicular, esta otra chiquitita. Claramente que yo voy a tener una mayor carga y un mayor momento, un mayor esfuerzo que esta otra, por ejemplo. Y si yo agarro, no tengo más tantos colores, si agarro una franja así, por ejemplo. Bueno. Entonces es cuestión de cada uno, o sea, dónde te parece que va a estar más esforzada tu losa y elegir ahí y analizar ahí.
¿Se entiende? Yes. Genial, genial. Bueno, vamos a vernos a nuestro librito. Vamos por acá, aquí estamos. Bueno, habíamos hablado de que las losas en una dirección eran estas dos. Esta de acá, la 5, y esta de acá, la 6. Solamente dos y justo las dos rebajadas. Entonces, como las dos tenían las mismas cargas, acá podemos ver que las dos son baños, tienen dimensiones similares, todo lo que sea. Que bueno, y algo que siempre preguntan, voy a aclarar lo más antes. Acá, por ejemplo, se ve como si fuera una mampostería, pero ¿qué pasaría si yo pongo una mampostería ahí? Analizando un poco la arquitectura. Nunca se va a entrar, bro. Así mismo. No sé si eso tenía que ser un box de baño nomás o algo así. De hecho, la cota es de... llegó hasta ahí, no sé por qué, ¿verdad? Sí, que es muy inútil nuestro baño si es que eso fuera... sí, se queda cerrado, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces, realmente los dos baños tienen que ser iguales. No tienen por qué estar esa mampostería ahí. No sé, yo no me va a cambiar el plano, Luca. Pero las dos losas son iguales, créanme. Bueno, siguiendo con nuestras vidas. Así me huele más fiable. Bueno, mira, analizando rápido. El peso propio, dijimos que era por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de hormigón pesaba 2.500 kilos. Si nosotros multiplicamos por la altura, que en este caso eran las citas de 10 centímetros, que nosotros ya habíamos predimensionado anteriormente, en la clase pasada, multiplicamos 25 kilonewton metro cuadrado, y eso es más zoom, ¿verdad? 25 kilonewton metro cuadrado por 10, tenemos 2,50. Dijimos que es una carga permanente, entonces multiplicamos por 1,35 y nuestra carga de diseño es 3,38, ¿verdad? No sé si ya hablamos de esto, pero a las cargas de servicio le llamamos a las que no están mayoradas, o también se le llaman características. Y una vez que mayoramos, le llamamos de diseño, ¿verdad? Porque con esta nosotros vamos a diseñar, ¿verdad? Porque, como seguro ya vieron en la teoría en alguna vez, nosotros estamos utilizando el estado límite último, que nosotros lo que hacemos es decir que las cargas son mayores de las que estamos suponiendo y decimos que las resistencias de nuestros materiales son menores de lo que en teoría tienen que aguantar, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestra seguridad extra, ¿verdad? Bueno, nuestro relleno de hormigón armado. ¿Lograron un relleno hace rato con el link de Pedro? ¿O el peso de un relleno? Teníamos rebajada todavía, no recuerdo si. Bueno, tus compañeros dicen que sí. Bueno, no importa. Nosotros habíamos establecido su cuerda en hormigón, que acá le poníamos cuánto rebajamos. Bueno, acá, por ejemplo, dice que se rebaja 20. Entonces es 20 centímetros lo que nosotros tenemos que rellenar para llegar hasta el piso otra vez, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el relleno, ¿de qué se hace el relleno del baño? ¿Alguien ya hizo una vez? ¿Alguien ya vio? ¿Alguien se imagina? Cascote, El bro. cascote. Ladrillo. Así mismo, resto de ladrillo, resto de todo lo que sobró de la construcción, un poquito de mezcla, ya está, ¿verdad? Hormigón celular es una forma muy chuchi de decirle, digamos, a lo que se le regala, pero sí, está bien, hormigón celular. Entonces, por eso habíamos considerado aquí que sean 16 kilonewton metro cuadrado, que es lo mismo que lo que pesa la mampostería, ¿verdad? Porque básicamente es la mampostería toda
QI puesta en ese espacio, ¿verdad? Entonces podemos considerar que como ladrillo, mezcla y demás, pieza similar, ¿verdad? Y bueno, y 0,20 es nuestro espesor, entonces haciendo esa multiplicación nos da 3,20. Nuestro relleno no se va a desrellenar nuestro baño, entonces es permanente. Permanente. Piso más revestimiento. Dijimos que vamos a considerar uno. ¿Qué nosotros consideramos cuando decimos piso más revestimiento? ¿Hablaron de eso? Súper. El contrapiso, la carpeta, la baldosa en sí, el porcelanato, lo que quieran, el cielo raso que también se está colgando de la losa, ahora. Un montón de cosas sumadas normalmente dan cerca de 1. Si quieren ser precisos, podemos, calcular, ¿verdad? Pero, no sé, de repente te sale 0,8, te sale 0,9, ahora tomar más ya 1 hora y de repente, tenés 2 o 3 ventiladores colgados y ya está también asegurado, ¿verdad? Esto, por ejemplo, para terrazas y para balcones, ustedes saben que se hace una pendiente, ¿verdad? O sea, todo lo que le pueda llover tiene que tener una pendiente para desabotar, ¿verdad? Entonces, la carpeta de un balcón de repente no tanto como no suelen ser grandes, ¿verdad? No suele ser significativo el peso extra de hacer la carpeta, ¿verdad? Pero si tenés una terraza grande donde tenés que hacer muchas fajas, muchas pendientes, bastante altura para que esa pendiente se note, ¿verdad? Ahí sí ya tenés un peso extra y de repente puede ser más de 1,2, 1,5. Pero bueno, por 1 ya somos felices. Mampostería. Bueno, habíamos dicho que teníamos que ver si teníamos la membrana también ya entra ahí. ¿Viste? Ahí está. Cuando tenés aislación tenés también membrana. En la azotea también, así mismo. De repente, así es lo de las pendientes, así mismo, para que puedas tener un desagüe del agua de lluvia que le llega por el intemperie. Espectacular. Bueno, las mamposterías dijimos que teníamos que ver si eran paralelas o si eran perpendiculares. Bueno, sucedió aquí que como esta pared ya estaba acá y por más que no es funcional para el baño, dijimos, bueno, puede funcionar para mostrar cómo se calcula, ¿verdad? Una pared sobre una losa en una dirección. Entonces, si bien ya dijimos que no, arquitectónicamente no existe esa pared, didácticamente ahora existe esa pared, ¿verdad? Y nuestra losa era esta, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hacer ¿qué pasó? El espesor, que es 0,15, el gamma, que es 16, la altura, que es 4,14. ¿Cómo sacamos nosotros la altura? Acá. Agarramos esto, proyectamos con ese color. Y vemos en nuestro corte que esta es la altura. Si nosotros acá tenemos 3,25 en apoyo tirante, tenemos 4,34, ya nos dieron esta altura, 4,51 nuestra altura cumbrera. Bueno, teniendo nosotros esta distancia y esta otra distancia, cualquier otra conocida, podemos hacer tranquilamente unas reglas de 3 y sacar que esto de acá es 4,14. Imaginen ustedes que es un 4. Entonces, teniendo esa altura, esta 4,14, ¿qué nos falta acá? Teníamos un elemento más hace rato. La longitud, que en este caso, como la pared va de viga a viga, tiene LM de largo. No sé qué tiene LM. Pero también dijimos que el área en el que se dividía era longitud menor, o sea, lado menor, por 2/3 del lado menor. O sea, esto fácilmente se simplificó al tener la pared
la misma longitud que el lado menor, pero simplemente por eso nos faltaba. Bueno, nuestro lado menor era 1,65, que acá se fue y eso nos quedó. Hacemos esta división por todo, nos sale 9,03. Nuestra pared también nosotros vamos a considerarlo permanente. Si bien alguna vez puede que se eche, normalmente eso no es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, nuestro techo. ¿Cómo consideramos nuestro techo? Vamos a nuestro dibujito bonito de acá. ¿Cómo está nuestro techo? Está aquí. Está así, ¿verdad? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, los tirantes que se están apoyando, ¿verdad? Y nosotros, a ver, quiero dibujar aquí. Si miramos en planta, perdón, todavía no me acostumbro a esto. Bueno, no tenemos precisamente una planta de techo, pero tenemos este pequeño corte que nos dice que acá hay una cumbrera a lo largo de esto, hay una cumbrera, y acá tenemos este apoyo y este apoyo. Bueno, entonces sabemos que todos nuestros tirantes van en esta dirección y en esta dirección. Estas son las dos aguas de nuestra casita. Entonces todos los tirantes que aquí están se apoyan en esta pared, en nuestra pared cuestionada, y van hasta la otra pared. Bueno, preferiblemente la gente quiere tirantes más rectos, pero bueno, es lo que hay. Entonces, así como vieron seguramente con el link que Pedro hace rato, nosotros sabemos que este tirante apoya la mitad de nuestra pared en cuestión y la mitad de nuestra pared de afuera, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que este ancho va a ir a esta pared y este otro ancho va a ir a esta pared, ¿verdad? Lo mismo este mini tirante, ¿verdad? Nosotros partimos de la mitad, esta parte va para nuestra pared y la otra para la que no nos interesa. Entonces, este sería el ancho de influencia, le decimos. Ancho de influencia. Entonces, nosotros, ¿cuánto era el peso del techo? ¿Vieron hace rato? 15. 1,5. Bueno, pero depende del techo. Gama techo. Podemos decir que está entre 1, o sea, realmente de 0,5 ya podemos empezar si estábamos hablando de chapas, ¿verdad? A 2 kilonewton metro, ¿verdad? Dependiendo del tipo de techo que estés usando, de la pendiente y lo que sea, como le que la chapa puede hasta valer 50, ¿verdad? Como en nuestro caso usamos 1,5, por el ejercicio, vamos a... En este 208 salió a ser acá. O sea, nosotros tenemos esta longitud que era 108, me parece. Va a ser esta longitud dividido 2 más esta otra longitud dividido 2 nos va a dar esto. Si alguien quiere hacer eso, que haga. Pero yo en el tiempo voy a adoptar lo que dice nuestro libro, ¿verdad? 208. Entonces, nosotros podemos hacer que cómo eso va a llegar a nuestra vida. Nuestra vida está así, nuestra carga es una carga distribuida otra vez, ¿verdad? Porque al final y al cabo, todo el peso de nuestra pared se va a distribuir, o sea, todo el peso del techo, perdón, se va a distribuir en nuestra pared, que va a terminar nuestra losa de forma distribuida otra vez. Entonces, esta Q de techo, para nosotros va a ser el ancho de influencia
ancho de influencia por el largo, que sería este, por el gamma del techo, que está en metro cuadrado, y esto nosotros vamos a dividir otra vez en nuestro super ancho eficaz, que era luz menor, por 2/3 de luz menor. Como en este caso dijimos también con la pared, esto es luz menor, se simplifica con luz menor, entonces nos quedamos con el ancho de influencia, que era 2,08, por nuestro peso específico de techo, que era 1,5, dividido 2/3, 1,65 era nuestra luz menor. Entonces vamos a ver el librito que hizo ese producto, vemos 2,08 por 1,5, 2/3, 1,65 da 2,84. Nuestro techo también, esperemos esté siempre ahí, ¿verdad? Entonces va a ser carga permanente, multiplicamos por 1,35 y tenemos nuestra carga de diseño de techo. ¿Alguna duda sobre eso? No. La sobrecarga de uso, ¿cuánto adoptamos? Dos. Genial, porque vimos en nuestra norma que considerar la sobrecarga de 2 para uso habitacional o residencial está ok, porque yo en el DF, excelente. Bueno, nuestra sobrecarga de uso dijimos que vamos a mayorar por 1,5 porque es variable y bueno, nos queda 3. Sumamos todo esto en nuestra carga de servicio. Las cosas que están adentro de las personas. Así mismo. Bueno, nuestra carga de servicio y nuestra carga de diseño. Por metro cuadrado, no son 4 personas nada más. Bueno, acá siempre surge la pregunta, no sé si ya le dijeron a alguien, Pedro o lo que sea, si nosotros vamos a dimensionar con la carga de diseño, porque sumamos igual la carga de servicio. El 208, sí. Bueno, terminando lo que decía nomás, todo lo que sea estado límite último, como la determinación de resistencia, verificación de esfuerzos, nosotros vamos a hacer con cargas de diseño. Pero todo lo que sea estado límite de servicio, que es deformaciones, vibraciones, bueno, ahí va a ser con carga de servicio. Entonces, igual tenemos que guardarlo, porque algún día la vamos a necesitar igual. 208, vamos a ver dónde sale el 208. Vamos. Bueno, acá está todo muy dibujado, no quiero no borrar. Bueno, voy a borrar de vuelta. Querías ver la parte no. Ahí está igual. Esta es la parte buena de la virtualización. Y control Z. No. Será la mitad de estos tirantes más la mitad de estos tirantes. Y esto más esto es 208. Dale, genial. Bueno, estamos en ¿qué? Bueno, esos son todo el análisis de carga de nuestras losas en una dirección. ¿Alguna consulta sobre esto? Pasamos rapidito a voladizos. No, la losa L hoy todavía no. No, está bien, me encanta esa entusiasmo. Bueno, las losas voladizo son losa en una dirección nomás luego, ¿verdad? Nosotros eso, ustedes,
Sí, eso. Ese 1,5 kilómetros por metro cuadrado ya es por metro cuadrado en planta. Digamos. Por eso les decía que de repente, dependiendo de la inclinación, puede tener más peso o menos peso, ¿verdad? Ese sería un techo de teja española estándar de 30%, de 30, así, por ciento dependiente. ¿Por qué la sobrecarga de uso es 2? No tengo una respuesta técnica para eso más que porque un montón de españoles o europeos se juntaron y dijeron que ese es un valor razonable para considerar el sobreuso, probablemente porque cubre un gran espectro de posibles casos, ¿verdad? No tengo un porqué, pero es lo que la normativa nos dice que tenemos que usar y nosotros somos obedientes y le hacemos caso. Y es porque nuestro uso es residencial, ¿verdad? Porque estamos hablando de una casa. Y específicamente del ambiente baño de la casa, ¿verdad? Porque pudiendo ser una casa, podemos no tener el mismo uso también. Y vamos a ver eso enseguida. Bueno, dijimos que los voladizos son losas en una dirección, esencialmente. Con la diferencia, bueno, que ya sabemos su condición de apoyo, ¿verdad? Nosotros sabemos que son así. Si nosotros tenemos, vamos a decir que esta es la losa, el voladizo, cuyo empotramiento está acá, ¿verdad? Y ahí yo les digo, nosotros vamos a tener normalmente una carga repartida, distribuida, que le vamos a llamar Q. Y también cargas puntuales, que puede estar acá, ¿verdad? Lo mismo que las losas que acabamos de analizar, ¿verdad? Bueno, si yo hablo del peso propio, habíamos dicho que era una distribuida, ¿verdad? O sea, siempre esto va a ser distribuida. Normalmente también la carga de piso más revestimiento va a ser una distribuida. También dijimos que la sobrecarga también es una carga distribuida. Esta P puede ser fácilmente para nosotros, no me salen las líneas rectas, un parapeto. Todos los balcones tienen un parapeto. ¿Vas a decir parapeto? Pared chiquita. No sé por qué los arquitectos o la persona que haya definido digo que cuando una pared no tiene 3 metros o lo habitual de una casa tiene menos, tiene 1 metro, no recibe el nombre pared, recibe el nombre de parapeto. Bueno, entonces esta carga P que nosotros tenemos no va a estar distribuida en nuestra losa, va a ser una carga puntual, ¿verdad? Mientras más en el borde sabemos que más momento nos va a generar y normalmente sí, los parapetos están en el borde. Entonces nosotros vamos a separar, o sea, vamos a considerar las cargas distribuidas. Por un lado le vamos a llamar a esto distribuidas, que nos generan las cargas Q, y por otro lado, como el parapeto voy a sacar. Vamos a sacar en kilonewton metros, o sea, como unas puntuales, y le vamos a llamar de borde. ¿Sí? No va a ser lo mismo que nosotros distribuyamos esto, ¿verdad? Porque, como les había mencionado el Inge Alfredo la vez pasada, con todas las losas que vimos hasta ahora, 2 y una dirección, son hiperestáticas, o sea, pueden tener una redistribución de esfuerzos o lo que sea, ¿verdad? Pero los voladizos tienen una sola norma, una sola ley, son isostáticos y no hay vuelta que dar, ¿verdad? Entonces son más delicados y le vamos a diferenciar de esta forma, ¿sí? Bueno, también vamos a tener un parapeto acá, por ejemplo. También vamos a tener un parapeto acá. Normalmente querés seguridad en todos los lados libres de tu voladizo, ¿verdad? En ese caso, vamos a... creo que lo normal indica eso, sí. Igual,
vamos a nosotros a tomar una franja de 2/3. Ahora primero le podemos llamar luz de vuelo. Igual es luz menor, pero como siempre hacemos que el voladizo sea todo diferente, le podemos llamar luz de vuelo. Vamos a tomar 2/3 de luz de vuelo. Si yo tuviese una pared, lo mismo acá, porque son los balcones de 2 departamentos vecinos, yo puedo considerar también aquí mi franja de 2/3 de luz de vuelo. Entonces yo tendría, esta carga va a ser una distribuida o una puntual. Distribuida. Así mismo. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a analizar esta pared 1. La carga de esa pared 1, bueno, vamos a suponer que como está dividiendo 2 departamentos, no queremos que sea solo un parapeto, no queremos que sea una pared 3 metros porque no le quiero dar a mi vecino. Entonces ya dijimos que va a ser el espesor, va a ser la altura, vamos a poner la longitud, que en este caso va a ser igual a la luz de vuelo porque vamos a llegar hasta el borde. Una parrilla, así mismo, también puede ser una parrilla, claro que sí. Gama de mampostería. ¿Y sobre qué dividimos esto? ¿Sobre qué dividimos? Sobre luz de vuelo por 2/3 de luz de vuelo, que es esta nuestra área en la que estamos distribuyendo. Entonces, acá este se puede con este tranquilamente, pero nos va a quedar una carga Q de mampostería distribuida, o sea, en kilonewton, metro cuadrado o metro. O sea, algo que se asemeje, o sea, que me produzca esto. ¿Sí? Así mismo, 2/3 de L1. Excelente. Bueno, y entonces, ahora vamos a terminar esta pared, el parapeto de la punta, ¿verdad? Al que le llamamos P1. Por ejemplo, P1, para P1, nosotros no necesitamos tomar 2/3 de LB, porque como habíamos hablado de las paredes perpendiculares al lado, sea el ancho que sea, siempre la pared va a ser del mismo ancho, ¿verdad? Porque está en todo el ancho. Dije muchas veces ancho, pero entonces vamos a considerar directamente 1 metro para facilitar nuestra vida. Bueno, ¿qué consideramos acá? El espesor, como siempre, la altura, como siempre, 1 metro ya sabemos qué va a ser. Hacemos por gama de mampostería y ahí ya está, ¿sí? Entonces esto va a ser nuestra carga P de mampostería en kilonewton, podemos decirle, y va a generarnos este esquema de carga. Para P2, bueno, sería lo mismo, E por H por gama de mampostería, solo que nos va a generar otro tipo de diagrama, ¿verdad? Que eventualmente podemos hacer una superposición, lo que sea, ¿verdad? Pero normalmente en este caso no pasa luego, tenemos más este. ¿Alguna duda aquí? Profe, ¿puedo explicar otra vez por qué no se queda tipo kilonewton sobre metro o kilonewton sobre metro cuadrado? ¿O se considera nomás ya así tipo que tenés uno, o sea, está multiplicando todo por un metro o algo así? Sí, eso sí, realmente sí estamos multiplicando todo por 1 metro. Como les dije, si nosotros miramos de esta forma, es un 2D más, ¿verdad? O sea, yo acá les digo kilonewton metro y nos hacemos la idea de que es distribuida, ¿verdad? Si yo les digo acá kilonewton, bueno, sabes que es una puntual. Pero todo esto, nosotros estamos considerando algo de 1 metro de ancho. No sé, voy a encontrar ahí. O sea, esto es 1 metro. O sea, esta carga Q, voy a poner otro color verde. Esta carga Q distribuida, en realidad está distribuida en todo este 1 metro. ¿Sí? Y esta carga P
está distribuida en todo el borde de este 1 metro. Entonces, sí, esto, si vamos a hacer así correcto, ¿verdad? Es al cuadrado y este por metro, ¿verdad? Pero como les digo, o sea, para tener una idea en 2D nomás y para que nos sea un poco más fácil relacionar, pensé que esta era la mejor forma, ¿verdad? Pero si les parece, bueno, vamos a hablar de que el metro cuadrado cuando está distribuida, sabiendo que estamos considerando una losa de 1 metro ancho, y por metro cuando estamos hablando de distribuida, y está distribuida en 1 metro de ancho. O sea, una lineal, digamos. Esto sería. Esto sería. ¿Se entiende eso? Disculpen si causé un poco de confusión, quería que sea más fácil de relacionar, pero está bien, si les parece de esta forma, que es más claro, hacemos de esa forma. Se entiende, profe. De la anterior forma se entendía también. Solamente quería saber nomás de dónde era el 1. Después nomás ya explicaste y ahí ya se entiende todo. Genial, buenísimo, gracias. Bueno, voy a poner un dibujito más para mostrarles algo. Si nosotros, esta es nuestra pared la pared de la casa, ¿verdad? El voladizo, el parapeto. Estoy dibujando la pared justamente. ¿Cuánto suele tener de ancho, de alto un balcón? Ustedes tienen balcones, o sea, alguna vez se fueron a un balcón. Les llega más o menos hasta la cadera de la cintura, dependiendo de lo alto que sea, ¿verdad? Yo nunca. Bueno, sí, está bien. Tenemos aproximadamente 1 metro, ¿verdad? Dependiendo del gusto del cliente, del arquitecto, tendrá menos o tendrá más, ¿verdad? Pero 1 metro ya está bien para nosotros. Díganme, mira, hasta yo que ni soy alta, tranquilamente puedo venir y sentarme acá, ¿verdad? Alguna vez ahí ese estudiante. Si tiene más de 2 pisos, yo no me subo ni loca. pero para 1 piso, bueno, sí. De repente tiene alguien que se quiera tirar, bueno. Entonces, ¿cómo yo considero a la persona que se sube al balcón? O sea, yo ya tengo una carga P de mampostería. Pero yo sé que a alguien alguna vez se le va a ocurrir subirse, ¿verdad? O capaz alguien, bueno, venga y se apoye nomás encima, ¿verdad? Por un coeficiente. Sí, está muy bien, pero le vamos a llamar, va a ser también una vertical acá, una puntual distribuida en 1 metro, al que le vamos a llamar sobrecarga vertical, que es justamente previendo una persona que venga a subirse a nuestro balcón, ¿sí? Y que viene acá y se recuesta. Bueno, yo no voy a poder dibujar eso, pero ustedes se van a imaginar, ¿verdad? Vos estás acá dando tu clase tranquilamente y abajo vienen a pelearse todos tus perros, onda Pedro hoy. Bueno, y salís corriendo a ver qué pasa, pues en esto y tenés la cabeza, qué sé yo, por acá, ¿verdad? Mirando abajo. Y no sé, tu cuerpo ahí atajándote y tu cuerpo parado. Bueno, ese sí ya se está por caer. Pero no estás encima, digo, ¿verdad? O sea, estás empujando tu balcón, tu voladizo, lo que sea. Eso también pasa, ¿verdad? Y esta carga proyectada acá, ¿verdad? Igual nos da un momento a nuestro voladizo. Genera un momento así de... ¿Cómo te acuerdas de eso? Bueno, entonces acá tenemos lo que llamamos sobrecarga horizontal. Bueno, entonces esto también tenemos que cargar y va a entrar todo como cargas, Dios mío, eso no se lee, de borde. Bueno, al final del semestre probablemente mi letra ya sea más linda con esto del contenido. Bueno, volviendo entonces a nuestro ejercicio,
nosotros vamos a sumar estos valores. Perdón, jamás les dije cuánto valían. Esta sobrecarga vertical vamos a considerar que es de 2 kilonewton metro. O sea, lo mismo, dos personas se pueden subir y sentar en este 1 metro de mampostería o 1 metro de baranda. Que bueno, puede suceder. Y nuestra sobrecarga horizontal va a ser 0,80 kilonewton. Y acostar y empujar. Y la verdad que consideramos los dos. Vos tenés el momento generado por esta mampostería, más la sobrecarga vertical te genera un momento M1 con L, y esta sobrecarga horizontal te genera otro momento M2. Y bueno, ves cuál es mayor y mencionas cuáles. Pero bueno, este 080 sí no tengo demasiada explicación científica, es así y así nomás, ahora no sé exactamente por qué sale. Volviendo entonces a nuestro querido ejercicio, tenemos nuestras cargas distribuidas, le dice muro lateral, porque nosotros habíamos dicho que esta paredcita y esta paredcita generaban una carga distribuida, ¿se acuerdan? Y vamos a distribuir acá en el 2/3 de nuestro vuelo. Entonces, alejamos esto. Y la vertical de 2 kilómetros de la sobre. Así es, la horizontal 0,8 y la vertical 2. Igual acá se ven otra vez. Vamos a ver ese valor. Es también por metro. Es también por metro, perdón. Es también por metro. O sea, en 1 metro de ancho. De perpendicular a nosotros. Gracias, Enrique, muy atento. Volviendo a nuestra lección dijimos, vamos a ver las distribuidas primero. Nuestro peso propio, como siempre, va a ser el espesor que ya mencionamos. ¿Se acuerdan que siempre el voladizo regía y tenía los espesores mayores? Porque bueno, era lo más sensible, bla, bla, bla. Bueno, ya el grandecito 0,14 por 25 kilonewton. Tenemos 350, es permanente, ya está, ¿verdad? El piso más revestimiento, en este caso, no considero la pendiente y todas esas cosas que le digo, capaz no hacía falta, uno nomás, ¿verdad? Nuestra mampostería, dijimos, espesor 0,15, por altura 1 metro, que es lo que supusimos hace rato en nuestro esquemita. Podríamos multiplicar por la longitud, que era luz de vuelo, podemos escribir así como escribimos hace rato, por luz de vuelo. Y dividimos el 2/3 de la luz de vuelo por luz de vuelo. Entonces todo se simplificaba y nos queda esto. Que los resultados 2,25 es permanente y mayoramos 3,05. Y nuestra sobrecarga de uso. Bueno, acá vamos a hablar un chiquitito. Voy a ver si puedo abrir otra vez nuestra CTE de nuestras sobrecargas de uso. Bueno, acá nuestra norma nos dice, ¿verdad? Para la comprobación de los balcones volados de toda clase de edificios se calculará con la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría más una sobrecarga lineal actuando a su borde de 2 kilonewton. Esa era la que les comenté hace rato. Y se me perdió. Bueno, se me perdió. Pero en alguna parte nos decía que teníamos que incrementar en 1 los balcones. Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, pero la sobrecarga de uso de balcones, por la particularidad de ser isostáticas y ser muy sensibles, se le considera una mayor sobrecarga de uso. Se le considera este 3 que apareció acá, ¿verdad? Entonces es 3 kilonewton metro cuadrado, ¿verdad? Y que esto que estamos viendo acá
es la sobrecarga vertical de esta pared paralela. O sea, nosotros acá tenemos un 2 kilonewton cuadrado, ¿se acuerdan que dijimos? Entonces, ese 2 kilonewton cuadrado también se va a distribuir en esta franja de 2/3 de luz de vuelo, ¿sí? Entonces, nosotros obviamos la parte. Voy a enredar si digo eso. Bueno, tenemos la sobrecarga lineal 2 kilonewton cuadrado. O sea, 2 kilonewton, perdón, quiero hacer unidad de gramo. Tenemos 2 kilonewton por metro dividido 2/3 de la luz de vuelo que está en metro, ¿verdad? Esto, como dijimos siempre, podemos multiplicar por la luz de vuelo porque está de inicio a fin, y esto también la luz de vuelo. Entonces va con esto y ahí nos queda, ¿verdad? Entonces fue con esto y ahí nos quedó. Aquí, y lo puse. Nos quedó. Este no se va con este viene acá abajo. Y queda en kilonewton metro cuadrado. Entonces ahí se suma a nuestra sobrecarga de uso del espacio. Y ahí nos queda 4,88. Perdón, me enredé ahí con la unidad de medida. Queriendo aclarar, enredé. ¿Se entendió esta partecita? Este 2 es la sobrecarga de nuestro parapeto del costadito. Porque no todos capaz se quieren subir hacia adelante, algunos se quieren subir hacia el costadito. Ya vamos a llegar a esa parte, Ahora solamente estábamos hablando de la carga distribuida en esos 2/3 de la luz de vuelo. Y acá mencionamos distribución. Y pusimos un muro lateral ahí para explicar. Dale, sin problema. Voy a hacer una hojita. Voy a hacer un dibujito. No, se cerró. Perdón, se cerró mi cosita. Pero sí, acá. Me enseñé. Ahí ya abrí. Un segundito y ya terminamos. Hasta acá nomás tenemos que llegar. Y son 9:30. Dale. Y ya les dejo ir a dormir, cenar, lo que no se sus días. Bueno. Este voladizo está así. Pero exagerando un poco, así. Tiene mamposterías, dijimos, acá en el borde. En este borde y en este borde, ¿sí? Ustedes. Bueno, hacemos su esquema. Voy a hacer así medio cortadito para hablar. Esta mampostería P1 va a generar esta carga vertical P1 como vimos hace rato. Y esta mampostería P2 va a generar esta carga distribuida. ¿Por qué? Porque es paralela al lado de vuelo, ¿sí? Habíamos dicho eso. Esto nos generaba una carga Q. ¿Qué iba a ser esta carga Q? Un segundo. Ahí. ¿Qué valor iba a tener esta carga? Tenía el espesor de la pared, por la altura de la pared, por el gamma de la pared, el peso específico, por la longitud, ¿verdad? Que es luz de vuelo en este caso. Sobre, dijimos, vamos a distribuir en un ancho de 2/3 luz de vuelo, ¿verdad? Como las losas de dirección normales que estuvimos viendo recién. Entonces, esta área para nosotros es luz de vuelo, que es esto, ¿verdad? Luz de vuelo, por 2/3 de luz de vuelo. Entonces simplificaba y nos quedaba la fórmula que está aquí en nuestro librito. Y encima de esto dijimos que estaban esas sobrecargas verticales, que era el efecto de la personita sentándose encima a charlar. Entonces nuestra sobrecarga vertical dijimos es 2 kilonewton por metro. Nosotros ya tenemos esto
Y esta sobrecarga está a lo largo de la luz de vuelo, ¿verdad? O sea, todo esto tiene sobrecarga. Multiplicas por 2. ¿Qué multiplicó por 2? Y tenés dos paredes ahí. O sea, dos paredes que son paralelas a la luz de vuelo. No, la verdad que no, porque yo estoy analizando solamente en este 2/3 de luz de vuelo y acá yo tengo una sola pared, ¿verdad? Yo puedo, por otro lado, analizar este otro, pero voy a tener exactamente el mismo resultado. Si las dos estuvieran juntas y cayeran las dos dentro de este ancho, sí multiplicaría por 2. Pero en este caso no. Hay una pared dentro de un ancho. ¿Sí? Eso. Pensé que se iban a sumar ambas paredes. No. Voy a terminar este y te voy a dar un pequeñito ejemplo. Bueno, esta sobrecarga vertical, dijimos, está a lo largo de toda la luz de vuelo. Entonces, como es por metro, lo multiplicamos por su longitud, ¿verdad? Y esto distribuimos en la misma área que estamos analizando, ¿verdad? Que es 2/3 de luz de vuelo por luz de vuelo. Entonces, esto se va con esto, ¿verdad? Y esta sobrecarga ahora distribuimos en toda esta área, ¿sí? Pero en esta área ya estaba considerándose nuestra sobrecarga de uso, que es el de que las personitas estén paradas luego acá mismo, ¿verdad? O sea, no las que están paradas en la baranda, sino las que están paradas en el piso, ¿verdad? Y esta sobrecarga de uso era 3 kilonewtons metro cuadrado. Dijimos que en los balcones vamos a considerar 3. Después vamos a ver que los accesos también, nosotros en las escaleras y en los lugares donde llegan las escaleras también vamos a considerar 3. El concepto siempre va a averiguar en kilonewton y dividir por área de influencia. Así mismo, eso es para tener nuestras cargas distribuidas. Todo el peso que haya en esa área, distribuimos en esa área particular, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? No sé quién me preguntó, empezó a hablar de cenar. No sé qué me había preguntado. Luis. Sí, súper. Y para terminar lo que dijo Alicia, nada más. Si yo agarro esta sección, digamos, este ancho, y hago el esquema, yo ya tengo acá una carga distribuida, tengo una carga P. Esto me va a generar un momento M, ¿verdad? Si yo analizo después esta sección, aparte, voy a tener el mismo momento M, ¿verdad? Porque tengo las mismas cargas. Entonces, si yo sumo las dos, yo estoy diciendo que hay mucha más carga de lo que hay, ¿verdad? Y realmente eso va a ser muy sensible para los LISO, ¿verdad? Si yo tuviese una pared acá, dentro de la misma área, ahí sí este momento va a ser mucho más grande. ¿Me explico? Profe, o sea, nosotros diseñamos para un metro de longitud y con la carga más desfavorable. Así mismo. Todas, o sea, si entran todas, genial, pero tenemos que buscar la carga más desfavorable. Así mismo. Por ejemplo, este sitio del medio, acá, este 2/3, no sé si ven dónde estoy escribiendo, en el planito luego. Si yo agarro estos 2/3, no voy a tener esta mampostería ni esta mampostería. Voy a tener solamente peso propio, piso, sobrecarga y este parapeto. O sea, sí o sí mi momento va a ser menor. Entonces yo voy a perder tiempo y energía calculando algo que al final no es lo dimensionante, ¿verdad? Yo no puedo armar todo el voladizo para esta carga porque en estos bordes no me va a aguantar. Entonces es mejor calculo para esta partecita que está bien esforzada y armo todo igual y yo ya sé que acá va a aguantar, ¿verdad? ¿Se entiende? Súper. Bueno, entonces, peso propio, ya vimos, piso más revestimiento ya vimos, mampostería ya entendimos, sobrecarga de uso también ya entendimos. Esto que hicimos, multiplicamos por un coeficiente de mayoración 1,5 porque son variables, tanto esta como esta son variables, ¿verdad? Por eso estamos sumamos toda esta columna de servicio, sumamos toda la de diseño, tenemos nuestro
nuestra carga Q, ¿verdad? Ahora tenemos que agregar nuestra carga P, que es nuestra carga de borde vertical. Sí, esta de aquí, este parapeto de acá enfrente nos va a generar esta carga P, que dijimos, ¿verdad? Que llamamos P1 hace rato. Era el espesor, que es 0,15 por 1 metro, y el alto de la mampostería. Voy a poner un poco acá. Este va a ser H, esto va a ser espesor y esto va a ser gamma, ¿sí? Y tácitamente hay 1 metro acá, ¿verdad? La sobrecarga de uso de 3 sale de la norma. Sí, estaba por ahí entre las letritas chiquitas, la verdad que ya no me desaté, no encontré. Pero sí, está por ahí. Bueno, esta es nuestra mampostería, nuestra carga mampostería 240 es permanente, entonces lo multiplicamos por 1,35, tenemos 324. La sobrecarga vertical, dijimos, en la verdecita, esa ya es por metro, 2 kilonewtons por metro, entonces directamente lo colocamos así, ¿verdad? No hay que multiplicar por nada, ni dividir por nada, ya viene con la unidad de medida que deseamos, ¿verdad? Es variable, por eso lo multiplicamos por 1,5 y es 3. Bien. Y bueno, esto nos va a generar, dijimos, voy a ver qué color señor. Con esto tenemos esta carga Q, con esto tenemos esta carga P, ya mayorada, P última le podemos llamar, y cargas de borde horizontales. Y si se utiliza solo si el momento producido es mayor que la sobrecarga vertical. Entonces, tenemos esa sobrecarga de 0,8 que dijimos, y acá le consideró nomás 1,20. O sea, nuestra mampostería era 1, pero él dijo, bueno, si nosotros, como para mayorar otra vez, le consideró un poquito más alto. Ustedes saben que a mayor brazo de palanca, para la misma carga, tiene un momento mayor, ¿verdad? Entonces, considero un poquito más alto. Sale 0,96 y como es sobrecarga de uso, multiplicamos por 1,05. Esto era así, teníamos un momento, o sea, una carga acá nos generaba este momento directamente. Y ahora nosotros tenemos que ver si este momento M1 causado por esta P es igual o mayor que este momento M2. ¿Sí? Bueno, y normalmente este sale mucho mayor, ¿verdad? Porque este brazo de palanca siempre es mucho mayor que este brazo de palanca, ¿sí? Pero es nada más para considerar que existe. Si el elemento es paralelo al vuelo, se considera carga distribuida, kilonewton metro cuadrado, y si es perpendicular al vuelo, se considera puntual, kilonewton metro. Así mismísimo, Enrique, así mismo. Perfecto. Que es lo mismo con las losas en una dirección, cualquier acceso a apoyo. Bueno, ¿alguna duda? Era un dibujito que hizo el profe Pedro para ayudarnos que la mampostería y se dé nuestro pequeño parapeto y nuestras cargas verticales van a ser las personas que se paren acá. Genial. Si no hay dudas, si quedó todo claro, son libres. Muchísimas gracias por la atención. Que tengan buenas noches.